apaga las luces, sube el volumen. Bienvenidos, bienvenidas a Espectro Podcast, el espacio donde los relatos más oscuros, las leyendas más antiguas y los testimonios que hielan la sangre cobran vida en tu oído. Yo soy Oscar Morales y esta noche cruzamos fronteras. Nos alejamos de los volcanes dormidos y los callejones sombríos de México para viajar al sur del continente, donde los fantasmas bailan entre las sombras de los Andes. En este episodio, exploraremos leyendas de terror de Argentina. Desde el temido Pombero, guardián de los montes guaraníes, hasta apariciones espectrales que aún recorren los campos de batalla. Prepárate para adentrarte en un país donde la tradición y lo sobrenatural caminan de la mano, y donde la noche siempre tiene algo que decir. Vamos a escuchar esta primera leyenda que tengo preparada para ti. Este es el caso de Rufina Cambaceres. El cementerio de la Recoleta no es cualquier cementerio. Es uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Y no solo por su valor artístico o arquitectónico. Aquí descansan algunas de las figuras más célebres de la historia argentina. Pero entre sus pasillos estrechos y esculturas imponentes, hay algo más. Porque en la Recoleta no solo descansan los restos, también se esconden secretos. Secretos envueltos en tragedia, en misterio, en historias que con el tiempo dejaron de ser simples anécdotas para convertirse en verdaderas leyendas urbanas. La historia de Rufina Cambaceres comienza como un relato de otra época y termina con una de las leyendas más perturbadoras de todo el continente sudamericano. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires vivía una época de esplendor. Las familias aristocráticas construían mansiones de estilo europeo. Los teatros se llenaban de óperas y las mujeres de alta sociedad desfilaban por la ciudad como si todo fuera una gran pasarela. Era la llamada Bella Época, un momento donde la élite porteña soñaba con parecerse más a París que a cualquier otro país de Latinoamérica. Y en ese mundo de privilegios nació Rufina Cambaceres, hija del influyente escritor y político Eugenio Cambaceres. Su padre había ganado renombre con novelas que retrataban con crudeza a la sociedad argentina. Pero murió joven, cuando Rufina tenía apenas 4 años de edad. Desde entonces, su madre se encargó de criarla bajo los valores de elegancia, discreción y silencio. Rufina creció entre vestidos bordados, porcelanas importadas y lecciones de piano. La veían como un símbolo de lo que debía ser una señorita de buena familia, educada, refinada y bella. A sus 19 años, todo parecía en su lugar. La vida le sonreía. El 31 de mayo de 1902, día de su cumpleaños, Rufina se preparaba para asistir a una función en el Teatro Colón. Dicen que había algo especial en esa noche, que incluso se rumoreaba un posible compromiso. Pero antes de salir, mientras se peinaba frente al espejo, cae al suelo, inerte. Su madre, presa del pánico, llamó a los médicos de inmediato. Tras examinarla, llegaron a una conclusión. Rufina había muerto. De forma repentina e inexplicable. Algunos mencionaron en aquella noche un paro cardíaco, otros una aneurisma, pero nadie dudó de que Rufina ya no estaba entre nosotros. La ciudad entera se conmocionó. Fue velada con todos los honores. La vistieron con su mejor atuendo, el mismo que usaría esa noche, y colocaron flores blancas alrededor del féretro. La familia eligió enterrarla en el cementerio de la Recoleta, en un mausoleo importante
con mármoles tallados y estatuas de estilo Art Nouveau. Todo dictaba como el protocolo de las clases altas. Pero entonces ocurre algo que cambiaría absolutamente todo. La principal versión señala que la madre de Rufina, en medio del duelo y sin esperar más tiempo, decidió suspender el velorio y trasladar de inmediato el cuerpo a la bóveda familiar. Fue una decisión precipitada, si me lo preguntan. Al día siguiente, el cuidador del cementerio notó que algo no estaba en su lugar. El ataúd de Rufina estaba ligeramente desplazado. Algo o alguien lo había movido. Él, en primera instancia, creyó que algunos ladrones habían entrado durante la madrugada a robar algunas pertenencias que habían sido enterradas junto con Rufina. Pero, al abrirlo, se encontró con una escena espantosa. El cuello y el rostro de Rufina estaban arañados, y el interior del ataúd también. Las uñas estaban rotas, la boca estaba entreabierta como si hubiera luchado hasta el último aliento. Rufina había sido enterrada viva. Hoy se cree que sufrió un ataque de catalepsia, un fenómeno poco comprendido en su tiempo, que puede dejar al cuerpo completamente inmóvil, sin signos vitales perceptibles. Para los ojos de la época, ella había muerto. Pero, trágicamente, ella no lo estaba. En cuanto ella despierta, se encuentra sola, bajo tierra, con mármol encima y el silencio por testigo. Quiero que cerremos los ojos. Imaginemos por un momento esa última hora de Rufina. El despertar, la confusión, el miedo, el pánico al notar que estás en un ataúd, que el aire era muy poco, que ya no había salida, que nadie podía oírla y que iba a morir por segunda vez. Ella muere por asfixia, eso dicen, pero yo pienso que ella muere por terror, o ambas cosas al mismo tiempo. Desde entonces, su historia pasó de ser un secreto de alta sociedad a una leyenda popular. Un mito que fue creciendo con los años, transmitido por generaciones. Y como ocurre con toda leyenda, los detalles comenzaron a mezclarse con lo sobrenatural. Dicen que Rufina nunca se fue. Cuentan que, desde entonces, su espíritu habita y recorre el cementerio, que se aparece como una dama de blanco en las madrugadas, caminando entre las tumbas con la mirada perdida. Que algunos vecinos de la Recoleta aseguran haberla visto parada detrás de la puerta principal del cementerio, vestida de gala, como si esperara que alguien viniera a buscarla. Lo cierto es que los libros oficiales del cementerio confirman que Rufina fue velada y sepultada en esa fecha. Todo lo demás es leyenda. Una que curiosamente aún no desaparece y es bien conservada. Hoy su mausoleo sigue en pie y justo frente a la puerta una estatua de mármol blanco representa a Rufina. Está de pie con la mano apoyada sobre la hoja de bronce, como si estuviera a punto de salir, como si aún buscara la manera de escapar. Hay quienes afirman sentir una presencia muy fuerte al pasar por allí, pero lo más inquietante de esta historia no es el fantasma. Lo que realmente perturba es la posibilidad de haber estado viva cuando todos te dieron por muerta. Qué leyenda tan trágica. Pero es justamente esto lo que me fascina de la construcción de las mismas. Elementos de historia, de acontecimientos que ocurrieron en efecto, y elementos que se van sumando. Y fíjense que la siguiente leyenda
también tiene lugar en el mismo panteón. También habla de una dama de blanco que recorre los pasillos, pero esta tiene una historia totalmente diferente. Vamos a escuchar la leyenda de la dama de blanco. En la entrada del cementerio de la Recoleta, entre mausoleos cubiertos de musgo y esculturas que parecen mirar en silencio a los vivos, hay una bóveda discreta. No tiene el lujo de las otras, no tiene mármoles importados ni ángeles alados, pero guarda algo más poderoso, una historia de hace más de un siglo que sigue viva. Su nombre era Luz María García Belloso. Murió joven, tenía apenas 15 años, según los datos de su tumba. La causa exacta de su muerte se ha perdido en el tiempo. Algunos dicen que fue una enfermedad repentina, otros mencionan que fue un accidente, pero más allá del cómo, lo que permanece en el recuerdo, su rostro, inmortalizado en una estatua de piedra, custodia la entrada del cementerio. Una figura serena, vestida de blanco. Y fue ese rostro, dicen, el que un hombre reconoció muchos años después, en una noche en la que parecía fuera de lo común. Era un joven solitario, visitante habitual del bar La Biela, ese clásico café porteño que se asoma a las rejas del cementerio. Esa noche, como tantas otras, pidió un café y encendió un cigarro. Fue entonces cuando la vio. Una joven se le acercó con una sonrisa tímida, vestida de blanco, con un abrigo claro y el cabello recogido. Dicen que tenía una belleza extraña, casi fuera de época. Su voz era suave, su risa discreta. Hablaron por horas, según el testimonio. Compartieron historias, miradas, el tiempo parecía detenido. El hombre, hipnotizado por su presencia, no notó cómo caía la noche, hasta que ella, de forma repentina, se puso de pie y dijo que debía irse, sin explicaciones. En la silla quedó su abrigo. Desconcertado, el hombre tomó la prenda y decidió seguirla. La vio caminar hacia el cementerio. La siguió a distancia, esperando alcanzarla, pero al cruzar la reja, la perdió de vista. El silencio del cementerio lo envolvió como un manto pesado. Solo quedaba el abrigo en sus manos, con una leve mancha de café en la manga. Deambuló unos cuantos minutos entre los pasillos, hasta que algo lo detuvo. Frente a él, una bóveda. Sobre ella, una estatua de piedra blanca. Era ella, Luz María. Su rostro, sus facciones, idénticas a las de una joven con la que había compartido la noche. El abrigo, dicen, encajaba perfectamente en sus hombros esculpidos. El hombre dejó la prenda en el lugar, sin entender qué era lo que acababa de vivir, y se marchó. Desde entonces la historia se ha contado una y otra vez, con variaciones, con detalles nuevos, pero siempre con el mismo núcleo. Una joven de blanco, un café, una conversación que termina abruptamente y un reencuentro con la muerte. Quienes trabajan en la Recoleta aseguran que la historia se repite, que otros hombres han descrito situaciones muy similares, encuentros breves, misteriosos, con una mujer que parece no pertenecer del todo a este mundo. La leyenda dice que el espíritu de Luz María no descansa, que al morir tan joven quedó atada a ese rincón de Buenos Aires, repitiendo una rutina que alguna vez soñó vivir: salir, hablar, enamorarse, sentirse viva por unas cuantas horas. Dicen que aparece especialmente en noches templadas, cuando el aire está quieto y las farolas proyectan sombras largas. También dicen que si la ves, no la sigas, que si te invita a caminar, no aceptes, porque no es una invitación cualquiera, es una prueba. Pero hay algo más, algo que hace que esta leyenda perdure: su tristeza. Porque a diferencia de otras apariciones
que buscan venganza o castigo, ella parece buscar consuelo o compañía. Las historias de este cementerio llevan mi memoria a la plática que tuve con don Alfonso, si no recuerdo mal. Un saludo, por cierto. Un trabajador de un panteón en el que alguna vez acudí para que nos contara estas historias y compartirlas en ese episodio de Espectro Podcast. Se los dejo en la descripción por si no lo han visitado. Y él contó una historia bien similar. Quizás no tanto de un encuentro en un café, pero sí de una persona que caminó hacia la tumba entre los árboles del panteón y que después, don Alfonso, caminando por el lugar, se encontró con que el hombre de la foto que estaba en la tumba era el señor que había visto hacía unos minutos. Es increíble cómo este tipo de cosas alimentan a un lugar tan místico como se puede sentir en ocasiones un panteón. Vamos a escuchar la última historia, la última leyenda que tengo preparada para ti en este capítulo de Espectro. No te olvides que si tienes alguna historia, alguna leyenda, algún testimonio, lo puedes hacer llegar a través de mis redes sociales o a través de espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Sin más dilación, te pido me acompañes a escuchar esta última leyenda. Dicen que en el norte de Argentina, donde los árboles son tan altos que tapan el sol, vive alguien. No tiene casa, no tiene descanso, pero sí tiene ojos, siempre abiertos, siempre mirando. El pombero, o pomberito, como le dicen algunos con respeto, es una de las entidades más temidas y reverenciadas del folclore guaraní. Su nombre original es Cuaraú Yara, significa dueño del sol. Y aunque parezca contradictorio, este ser habita precisamente donde la luz se quiebra, en los márgenes de la selva, en los bordes de lo humano y en el susurro de los árboles. Se dice que es el duende protector de la naturaleza, el guardián de todo lo vivo, de todo lo salvaje, de todo lo sagrado que la humanidad ha olvidado. Vive en los montes del noreste argentino, en lugares como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y quienes han crecido en todas estas tierras lo conocen de nombre, pero evitan decirlo en voz alta, porque nombrarlo es invocarlo. Lo describen de muchas maneras. Algunos dicen que es un hombre viejo, con el cuerpo delgado, cubierto de pelo, los pies descalzos, el rostro feo y arrugado, con un sombrero de paja que nunca se quita. Otros lo han visto como un ser pequeño, gordo, oscuro y desproporcionado, como si su cuerpo hubiera sido moldeado con rabia. Pero no importa cómo se vea, porque su poder está en lo invisible. Puede caminar sin hacer ruido. Puede volverse brisa, puede imitar el silbido de los pájaros o confundirse con la corteza de un árbol. A veces lo escuchas, pero no lo ves. A veces lo ves, pero ya es tarde. El pombero no es del todo malo, ni del todo bueno. Es justo, dicen, pero su justicia no es la de un hombre, es la justicia de la tierra, de lo que no puede hablar. Si un cazador mata a más animales de los que va a comer, o si un leñador derriba árboles por codicia, el pombero lo ve y castiga. A veces de inmediato, a veces con el tiempo, pero jamás olvida. Se le ha escuchado en la madrugada, silbando entre las ramas, acompañado de aves que lo siguen como si fuera parte de su bandada. Dicen que puede convertirse en árbol para que los pájaros descansen en él, que protege a los bichos del monte como si fueran sus hijos, y que cuando el bosque arde, el pombero llora. Pero su relación con los humanos es complicada,
Hay quienes logran ganarse su amistad. Basta con dejarle ofrendas cada noche, durante 30 noches seguidas. Tabaco, miel, un poco de caña, y si el bombero acepta, puede proteger la casa, cuidar los cultivos, traer lluvias, pero si te olvidas de él una sola noche, ya no hay vuelta atrás. Lo toma como una traición. Entonces empiezan las pequeñas venganzas. Puertas que se abren solas, ventanas que se azotan con violencia, objetos que cambian de lugar. El aire se vuelve denso y el silencio más profundo. Se dice que nunca hay que silbar de noche, porque él te va a contestar. Y que si sientes que alguien te mira desde la oscuridad, tampoco lo voltees a ver. Que no digas su nombre, que no lo menciones nunca. Porque si se enoja, puede tocarte. Y con un solo roce de sus manos peludas, dejarte mudo, tembloroso o sin rumbo. Pero no es solo la naturaleza la que protege. Dicen que el bombero raptaba niños que hacían travesuras durante la siesta, sobre todo si se molestaban a los animales. Se los llevaba al monte, donde los confundía, los asustaba. Algunos no regresaban a sus hogares. Otros volvían con la mirada extraviada sin poder hablar, como si hubieran visto algo que no se puede contar. Por eso las madres del litoral aún asustan a sus hijos, diciendo que si no duerme la siesta, el bombero se lo llevará. Y también se dice que persigue a mujeres que se han enamorado de embarazadas, sobre todo de aquellas que esperan niñas, que las acompaña en secreto y que las protege. Pero si la mujer ha sido infiel, su destino puede ser otro. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Qué fantástica leyenda! Y es que creo que hay muchísima similitud, por ejemplo, con lo que en México le podemos llegar a conocer como los aluches, en varias perspectivas de la protección de la naturaleza, de el dejar un tributo para ganarte su confianza. Es asombroso cómo todas estas partes construyen una cultura que también se relaciona con lo paranormal. No me queda más que agradecerte por haberte quedado hasta acá. No te olvides de dejar un me gusta, de dejar un comentario, de compartir con un amigo o amiga tuyo. Y sobre todo no te olvides de que aquí nos estamos escuchando la semana que viene. No te olvides de mandar tu historia. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast. Te quiero mucho, quiérete tú también. Nos vemos pronto.